Se ven los protestantes cómo tratan a la Virgen María. Qué grosería más grande. ¿Por qué no creen en la Biblia? ¿Por qué no creen en la palabra de Santa Isabel? ¿Quién soy yo? Vean la humildad, vean la persona de fe, vean la persona llena del Espíritu Santo, cómo se siente chiquitica al lado de la Virgen María. ¿Y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Qué mujer más importante por ser la madre de mi Señor, que hasta el arcángel San Miguel vino a pelear con el diablo para defender a la madre de mi Señor, aquella mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas y con la luna bajo sus pies. ¿Quién soy yo para que venga a verme esa mujer que el ángel Gabriel fue enviado por Dios y le dio el mensaje? La reina de los ángeles. ¿Quién soy yo? Pero los protestantes, la soberbia, el orgullo y la ignorancia dicen: Dios te salve porque María está condenada. Nosotros los evangélicos, cuando nos muramos, nos vamos con tu y ropa y zapatos para el cielo, porque pagamos el diezmo y ya compramos el cielo, aleluya, gloria al Señor. Pero María no, ella está condenada. Todos los evangélicos para el cielo y María para el infierno. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Que Jesús haya mandado a su madre para el infierno y a los evangélicos para el cielo. ¿Dónde está la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre? ¿No es que Jesús cumplió los mandamientos? ¿Y no es que nos mandó ama a tu padre y a tu madre? Pues de ejemplo, ¿qué de ejemplo? Ahora, si Él nos da ejemplo y cumple su palabra, es imposible que Él lleve para el cielo a todos los evangélicos y a la Virgen María no. Pero si la Virgen María está en el cielo, ¿saben cuál es la sorpresa más grande que se van a llevar los evangélicos cuando se mueran? Que cuando lleguen al cielo, a la derecha de Cristo Jesús, esté su madre. ¿O no? Ahí es donde van a llorar lágrimas de sangre, por tontos, porque no hay otra palabra. Porque la Biblia lo dice: halló gracia delante de Dios. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Vean ustedes la importancia de la Virgen María. Pero para que vean más todavía y se admiren, versículo 44. ¿Se acuerdan del 44? Como no se acuerdan, lo vamos a leer. El 44 dice: porque apenas llegó tu saludo, el saludo de la Virgen María, a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi vientre. ¿Por el saludo del ángel? No, por el saludo de la Virgen María. Porque llegó a su casa la Virgen María, la Madre del Señor, la que halló gracia delante de Dios, la bendita entre todas las mujeres. Pues tiene razón que el niño salte de gozo en el vientre. Pero ¿sabe por qué? Porque es un niño puro, no está contaminado, es como un ángel. Y se alegra en el vientre de su madre, porque la que ha llegado allí es la Madre del Señor. Escuchen el 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Es importante la Virgen María o no es importante? ¿Es importante para tu vida, para mi vida? Sí. Pues el solo saludo fue importante para Isabel y para su niño, San Juan Bautista. Con el puro saludo, el niño saltó de gozo en su vientre. Con el puro saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó a... Versículo 41. Llena del Espíritu Santo. El 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Es importante la Virgen María? ¿Está llena del Espíritu Santo o no? ¿Es la favorecida por Dios? ¿Es la bendita entre todas las mujeres o no? ¿Cómo lo sabemos? Pruebas tengo. Con el saludo, el niño saltó de gozo en el vientre. Pero con el saludo, ¿qué le pasó a Isabel? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Naguará. No les dice nada. Analicen estas palabras, pesen estas palabras, valoren estas palabras. Apenas Santa Isabel escuchó el saludo, el niño saltó de gozo e Isabel quedó
llena del Espíritu Santo, porque la mujer que había llegado a su casa era la bendita entre todas las. El Señor está con ella, está llena del Espíritu Santo, es la madre del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? No dice nada la Biblia sobre la Virgen María, nada. Los protestantes dicen que leen la Biblia y que no encuentran nada que la Biblia hable sobre la Virgen María. Ojo, y estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Que no dice nada la Biblia sobre la Virgen María. Sí lo dice. Dice que Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando la Virgen María visitó su casa. Y cuando usted y yo estudiamos la Biblia y miramos que con la visita a nuestra casa de la Virgen María podemos llenarnos del Espíritu y podemos bendecir a nuestros hijos, pues entonces le abrimos la casa a la Virgen María. Por eso es la procesión que se hace y por eso es que en la casa de ustedes, la legionaria o en las fiestas patronales, se lleva a la casa de ustedes, quienes lo permitan, la imagen de la Virgen para recordar la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, donde la familia se llenó del Espíritu Santo. ¿Y por qué los protestantes la rechazan? ¿Saben por qué los protestantes la rechazan? Porque el diablo no le perdona a la Virgen María que haya traído al mundo al Salvador. Porque es el golpe más fuerte que se le ha dado al diablo. Y por culpa de la Virgen María. Y eso no se lo perdona el diablo a la Virgen María. Y por eso manda a los evangélicos de parte del diablo a odiar, a rechazar a la Virgen María. Y por eso hay católicos que ya el diablo les ha tocado su mente. Antes eran legionarios de la Virgen, y ahora son protestantes y no creen nada con la Virgen María. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se explica eso? Porque eran católicos de puro bla, 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 porque nunca conocieron la Biblia, porque no sabían dónde estaba fundamentada su fe. A lo mejor era porque su abuela era legionaria. Escuchaba cantar el gallo y no sabía dónde. Pero hoy yo quiero que ustedes miren por qué nosotros amamos a la Virgen María, por qué es tan importante para nosotros. Y los protestantes, en el afán que tienen de odiar a la Virgen María, dice: católicos, cuando ustedes les piden a esa mona, es el diablo el que hace el milagro, no es Dios. Porque esa no tiene poder, dicen los protestantes. Detrás de ella está el diablo. Y es el diablo el que hace el milagro y ustedes creen que es Dios. Porque no tiene poder. El poder que tiene es del diablo. Yo quiero que ustedes vean en la Biblia que eso es mentiras. Que cuando ustedes y yo le pedimos a la Virgen María y sucede un milagro, no es por el poder del diablo, es por el poder de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre el padre Toro y un pastor protestante? Que el padre Toro le dice es por el poder de Dios y le muestra con capítulos y versículos donde dice en la Biblia Reina Valera que es por el poder de Dios. Y el protestante dice que es por el poder del diablo, pero no tiene ni un capítulo ni un versículo. Reto a los protestantes, tápenme la boca, mándenme el capítulo y el versículo donde diga que es por el poder del diablo. Y se acabó el problema. Saquen las pruebas. Necesitamos las pruebas. Las pruebas aclaran las dudas. ¿O no? ¿Necesitamos las pruebas? Vamos a poner las pruebas para que ustedes vean que cuando ustedes le piden a la Virgen María, sabiendo que es la Madre de Dios y sabiendo que ella nos escucha y ruega ante su Hijo por nosotros, sucede el milagro no por el poder del diablo, sino por el poder de Dios. Grábenselo aquí, aunque sea una cita. San Lucas 1:35. San Lucas 1:35. Es por el poder de Dios. Le dijo el ángel a la Virgen María: el Espíritu Santo, que es Dios, vendrá sobre ti. No dice, el diablo vendrá sobre ti. No dice, el Espíritu Santo. Nótenlo. Yo le voy a mostrar la lupa para que ustedes den cuenta. Que no dice el diablo, dice el Espíritu Santo. Y para nosotros el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y dice, y el poder, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que no está en la Biblia. Pruebas tengo. Tápenme la boca. Vean, católicos, que la Iglesia Católica no nos engaña.
que la Iglesia Católica nos ha enseñado la verdad. La doctrina de la Iglesia está sustentada 100% en las Sagradas Escrituras. La doctrina de los protestantes, si se le puede llamar doctrina, no tiene ningún basamento bíblico. Vean, cuando ustedes le piden a la Virgen María, ¿con qué poder se realiza el milagro? Escúchenlo. Respondiendo el ángel. No lo dice el Padre Toro. ¿Lo dice quién? Un ángel. El ángel Gabriel enviado por Dios. Le respondió el ángel. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿El Espíritu Santo es el diablo? ¿O es Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso nosotros amamos a la Virgen María y creemos en ella y la respetamos. Porque ella es templo vivo del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El que insulte a la Virgen María está insultando al Espíritu Santo que está sobre ella. El que rechace a la Virgen María está rechazando al Espíritu Santo. Porque ahí dice la Biblia, o si no, díganme ustedes, ¿para qué la Biblia, si la Biblia nos narra la historia de Jesús, si los evangelios nos narran la historia de Jesús, ¿para qué San Lucas, que es evangelista, nos viene a meter aquí a la Virgen María? ¿Y para qué? ¿Qué razón teológica? Que me den una razón teológica los protestantes. ¿Por qué razón teológica la Biblia coloca aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti? Pues para que ustedes vean que María es santa, que María es pura, para que ustedes vean que sí halló gracia delante de Dios, que sí debemos respetarla, que no podemos odiarla, que no podemos rechazarla, que no podemos maldecirla, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Este es el retrato vivo de las Sagradas Escrituras para decirnos a nosotros los creyentes en la Biblia que la Virgen María se respeta porque es sagrario del Espíritu. ¿Cómo es que dice la canción? Hija del Padre, Madre del Hijo, sagrario del Espíritu, alégrate, alégrate. Hija del Padre, Madre del Hijo, sagrario del Espíritu, alégrate, alégrate. Escuchen otra vez. ¿Quién vendrá sobre ella? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué los católicos amamos a la Virgen María y la respetamos? Porque la Biblia, que no pasa de moda, que es para siempre, dice otra vez, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y nosotros creemos esa palabra y decimos el Espíritu Santo sobre la Virgen María. Es sagrario del Espíritu Santo. Ahora el poder, el poder. Y el poder. Los protestantes dicen que es el poder del diablo que está en ella. Y nosotros los católicos decimos que es el poder de Dios. Pruebas tengo. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Véanla. ¿Otra vez? Y el poder. Y el poder del Altísimo. ¿El poder de quién? Del Altísimo. ¿No son capaces de ver? Otra vez. Y el poder del Altísimo. Ni con la lupa ven. Otra vez. Y el poder del Altísimo. Ese no es el diablo. Ese es Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice la Biblia que la Virgen María tiene un poder, no es el del diablo, es el poder del Altísimo que la cubre con su sombra. Es el Espíritu Santo que está en ella. Entonces dice la Iglesia Católica, pues si lo dice la Biblia, yo soy evangélico, no evangélico. Yo creo en el Evangelio. Lo escrito, escrito está. No se hable más. Por eso la Iglesia Católica es fiel a la palabra, paso a paso. Y por eso la Iglesia Católica le dice a ustedes, pídanle a la Virgen María, porque el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Hay un poder. No es el diablo, como dicen los protestantes. Y muchos de ustedes que tienen devoción a la Virgen María, ¿cuántos testimonios en el mundo del poder de Dios en la Virgen María?
¿Cuántos milagros se han realizado por el poder de Dios en la Virgen María? Si ustedes no lo han pedido, es el problema de ustedes. Es un problema de ustedes. Pero podemos pedirle a la Virgen María, porque en ella reside el poder del Altísimo, el poder de Dios. Ya sé lo que dicen los protestantes. Oh, señor cura, qué blasfemia. ¿Cómo va a decir usted que hay que pedirle a María? Si yo, que soy cristiano evangélico, tengo la oportunidad de estar directamente con Jesús, aleluya, gloria al Señor. ¿Para qué tengo yo a María? ¿Para qué me estorba? Si yo tengo a Jesús y tengo a María, ¿para qué le voy a pedir a María? Voy directamente a Jesús, ¿o no? Y el católico dice, oh sí, yo estaba en la oscuridad, ahora veo la luz. Lo que no saben los protestantes es que la Biblia dice que aunque esté Jesús presente con la Virgen María, tú le puedes pedir a la Virgen María. Y eso está permitido en la Biblia. Que si no está en la Biblia, no me crean. Y si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Pero lo que la iglesia enseña está en la Biblia. Vamos a encontrar un pasaje de la Escritura donde está Jesús y está la Virgen María. San Juan capítulo 2 versículo 1. Están los dos. Es más, siendo el Evangelio de Jesucristo, no entiendo por qué la invitada especial era la Virgen María. La invitada especial era la Virgen María. Y después Jesús con sus apóstoles. No entiendo. Pero la Biblia va a presentar aquí como como el personaje principal, la Virgen María. Y después va a mostrar que sí le podemos pedir a ella y que por medio de ella Jesús nos va a conceder. Aunque estén los dos juntos, como dicen los protestantes, si están los dos, ¿para qué le pido a María? Yo le pido directamente a Jesús. Pues San Juan dice, no, error. Sí se le puede pedir a la Virgen María. Sí se le puede pedir. Ojo. Y por algo, tiene que haber una razón teológica. Porque la Biblia muestra que cuando la Virgen María le pide a Jesús, Jesús, a pesar de que no había llegado su hora, adelantó la hora, hizo el milagro. ¿Por qué? Escuchemos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién es la protagonista de la película? La Virgen María. Una boda, está en una boda. Miren el protagonismo. ¿Quién es el protagonista allí? Está al comienzo, ¿cómo es? Primero el protagonista es la Virgen María. Después entra en acción Jesucristo. Pero la primera protagonista es la Virgen María. ¿Por qué? Si no es el Evangelio de la Virgen María, es el Evangelio de Jesucristo. Por algo, ¿no? Tiene que haber una razón teológica. O si no, ¿por qué San Juan mete eso ahí? ¿Será que estaba loco? ¿Será que estaba borracho? ¿Qué le pasó? ¿O será que hay una razón teológica para nosotros? Una enseñanza teológica. Otra vez. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Lo ven claro? Estaba allí la madre de Jesús. Observen que Jesús no era el protagonista ahí. El protagonista era la Virgen María. Ahora entra en acción Jesús y los apóstoles. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Lo ven o no lo ven? Porque aquí el apóstol está interesado en mostrarle a los cristianos de todos los tiempos que la Virgen María puede rogar por nosotros y que Jesús, su Hijo, lo que ella le pida, aunque no haya llegado la hora, lo hace. O que me den una razón teológica a los protestantes. ¿Qué razón teológica me dan? No me mienten la madre, no me insulten, no me manden para el infierno. O después que me insulten, me manden para el infierno, denme la razón teológica. Me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Y eso es lo que les da furia. Cuando no pueden probar sus mentiras. Algo así como en Venezuela. Oye, caramba. Miren ustedes por qué los protestantes se llenan de furia. Porque no pueden probar sus mentiras. Y yo con la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, les voy mostrando
las verdades teológicas de las Sagradas Escrituras que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Véanlo, véanlo. Otra vez. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahí entraron en acción como en segundo plano Jesús y sus discípulos. Cuando dice, y fueron invitados también. Pero primero estaba la Virgen María. No porque ella sea más importante. De lógica que no. Lejos de nosotros pensar eso. Es porque el Evangelio nos va a mostrar que la Virgen María también es importante. Dale. Y faltando el vino, ¿Ya saben quiénes estaban ahí? Estaba la Virgen María y estaba Jesús. Pregunto, según los protestantes, ¿a quién tienen que acudir? Solo a Jesús. ¿Y por qué los católicos decimos que también podemos acudir a la Virgen María? Porque estando Jesús y estando la Virgen María, o al revés, ya estaba la Virgen María, ahora también está Jesús. Vean que en la boda de Caná no le llegan a Jesús, la información le llega a la Virgen María. Y la Virgen María hace de trampolín como cualquier madre con su hijo, que tiene poder. Y va la madre y habla con su hijo. Eso se llama usar rosca, tener rosca. Desde la Biblia, ¿verdad? Aquí esta gente dijo, no, aquí la rosca es con la mamá. Hablando con la mamá, logramos lo que el hijo puede. Está Jesús y está la Virgen María. San Juan dice que la gente fue a la Virgen María. Y la Virgen María los mandó a Jesús. Y le dio lecciones precisas. La lección precisa que la madre le dio es: crean en su palabra, hagan lo que Él diga. Para que se haga el milagro, crean en su palabra. Ojo, ella le va a decir, se les acabó el vino. Jesús le va a dar una respuesta que los protestantes dicen, Jesús la ignora, Jesús no le hace caso, Jesús la rechaza, Jesús no la valora, la desprecia. Porque le dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y lo reto a los protestantes y a los católicos. Si Jesús la desprecia, no hace el milagro. Si Jesús quiere dejarla caer en ridículo, para que la gente aprenda la lección. ¿Cuál es la lección? Que estando Él no le deben pedir a María, la Virgen. Deben aprender la lección, pues no le hago el milagro para que aprendan. Para que se den cuenta que tienen que venir a mí, no a mi madre. No les hago el milagro, sufran o no. Pero si Jesús, a pesar de que no ha llegado la hora, le hace el milagro, es para que el mundo entero sepa que sí podemos hablar con la mamá del Señor Jesús, y el Señor Jesús, aunque no lo tenga proyectado, es capaz de proyectarlo por su mamá. Porque hay una unión tan íntima con su madre. Eso significa, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Que Él quiere mostrarle al mundo la unión íntima que hay entre Él y la madre. Y quiere que la vea el mundo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Él quiere que la gente vea la unión que hay íntima con su madre. Y por eso hace el milagro. Escuche. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué es lo que Jesús le va a mostrar a los cristianos? Lo que la mamá tiene con Él. La unión que hay, que no lo puede separar nadie. El respeto que Él siente hacia su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y a pesar de que no ha llegado la hora, para que vean lo que Él tiene con ella, una unión íntima, hace el milagro. Pongan cuidado. Ella sabe que no es un desprecio. Si ella supiera que es un desprecio, se calla la boca y se va y le dice a los demás, dijo que no. Me mentó la madre. Oh, no. Pero cuando Él le dice, ¿qué tiene conmigo, mujer? Todavía no ha llegado la hora. Ella sabe que está afirmando que entre los dos hay una amistad tan grande, tan íntima, tan profunda, que es irresistible ante la petición de ella. Y por eso ella, frescolita, como cualquier mamá que sabe que su hijo le ama, él le dice, hagan lo que Él les diga. A ver si no me va a conceder lo que le estoy pidiendo.
hágame quedar en ridículo delante de la gente. Naguará, conocía a su hijo, ¿no? Claro, honra a tu padre y a tu madre. ¿No lo había dicho él? A ver. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Ve que no se sintió rechazada? Sintió que le abrió las puertas. Hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Bueno, el versículo 11, porque ustedes ya saben toda la historia. ¿Qué pasó en el versículo 11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No había llegado la hora, pero sucedieron 3 cosas. Comenzó a hacer, fue el primero de los milagros, gracias a la Virgen María. Adelantó la hora. Segundo, manifestó su gloria, gracias a la Virgen María. Tercero, ¿el tercero? No estaban pendientes. Sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo quedaron las 3? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Comenzó a hacer milagros. Adelantó el tiempo de los milagros. Hizo su primer milagro. Segundo, y manifestó su gloria. Gracias a la Virgen María, manifestó su gloria. Adelantado. Tercero, y sus discípulos creyeron en él. La Virgen María hizo que sus discípulos creyeran en él cuando les enseñó: hagan lo que él les diga. Si el alumno aprendió, es porque el maestro o la maestra enseñó. Los discípulos creyeron en él. La maestra enseñó: hagan lo que él les diga. Creyeron en él. Adelantó los milagros, de modo que Jesús no la rechazó. Protestante, si Jesucristo la hubiese rechazado, el mejor rechazo sería: no le hago el milagro, para que quede en ridículo y para que de una vez y para siempre quede claro que a ella no se le pide nada. A esto estoy yo. Pero si Jesús hizo el milagro, es para enseñarle a los cristianos de todos los tiempos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, para enseñarle a todos los cristianos que sí podemos pedirle a la Virgen María, aunque esté Jesús. Y él, por amor a su madre, es capaz de hacer el milagro, manifestar su gloria. Y a través de la Virgen María, nosotros podemos creer en él. ¿Lo ven o no lo ven? ¿O les presto la lupa? Queridos hermanos, por eso yo vengo con toda la emoción a compartir con ustedes. Desde allá, desde el monte, han ido para la Florida, del estado Táchira, la Florida. Aquí hay una que ha ido para la Florida. Han ido en invierno han ido. No han ido en invierno como se ponen las carreteras, que a veces ni en moto pasa uno. Bien lejos, allá donde el diablo fue a sacar la cédula y cuando regresó ya estaba vencida. No pasa ni el diablo a caballo. Bueno, pues desde allá. ¿Para qué vengo? Para compartir con ustedes la fe de la Santa Madre Iglesia Católica, que yo me he devorado en las Sagradas Escrituras y que he comprobado que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia es divina, está sustentada en la Sagrada Escritura, aunque los protestantes por ignorancia la critiquen. Y yo quiero que ustedes lo vean. Pruebas tengo. ¿No les gustan las pruebas? Solo a los mentirosos no les gusta la prueba, pero los que aman la verdad les gustan las pruebas. Ven, queridos hermanos, ahora yo quiero pasar a algo muy especial. Yo quiero que nosotros miremos, ¿y qué ganamos nosotros con la presencia de la Virgen María? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos imitar de ella? Sí, está bien. La Iglesia Católica nos habla de la Virgen María, pero no nos dice que tenemos que imitarla. La Biblia nos habla de la Virgen María, pero no nos dice qué cosas debemos imitar de la Virgen María. Yo hoy voy a tratar de mostrarles a ustedes que la importancia de la Virgen María no es solo por la cita que les he dado, sino porque ella es un ejemplo de vida cristiana.
Es un ejemplo de vida de fe. Es un ejemplo de vivir según el Espíritu. Comenzamos. En San Lucas capítulo 1, versículo 38, tremendo modelo, ejemplo para los cristianos. Para los cristianos, para los creyentes. ¿Habrá un ejemplo más grande que el de esta mujer? No lo hay. Y quedó escrito, quedó constancia de su vida ejemplar, de su vida de fe, para ustedes y yo. ¿Quieren seguir el ejemplo de la Virgen María? ¿Sí o no? Sí. Ustedes verán si no, pero yo sí quiero seguirlo, porque ella es la primera cristiana, la primera que llevó a Cristo dentro, no solamente en su vientre, sino en su corazón, y la primera que nos dio ejemplo de cómo vivir la fe cristiana. Porque antes Abraham, Isaac, Jacob, ellos vivieron en la fe, pero no cristiana. Todavía Jesucristo no había venido, no nos había enseñado lo que teníamos que vivir. El ejemplo de vida cristiana, la primera cristiana, la Virgen María. Comencemos. ¿Qué ejemplo nos da ella? Escúchenlo. Entonces María dijo: Otra vez. Entonces María dijo. ¿Quieren seguir el ejemplo? Ahí les viene. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No les dice nada? ¿Que no debemos seguir su ejemplo? ¿Que los cristianos no tenemos nada que aprender de la Virgen María? ¡Qué bárbaro, Dios mío santo! ¿Qué Biblia leen los protestantes? ¿Qué teólogos les enseñaron? ¿Les dieron clase? ¿Dónde aprendieron? ¿En qué escuela? ¿Habrá alguien que pueda hacer mejor testimonio que la Virgen María? Protestante, ¿su pastor puede ser mejor testimonio que la Virgen María? No sea tonto. Dice la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué bárbaro! Primer ejemplo, he aquí la esclava del Señor. Significa que yo no debo ser esclavo de los vicios, que yo no debo ser esclavo del dinero, que yo no debo ser esclavo del poder, como hay mucha gente esclava del poder, que yo no debo ser esclavo de los amigos o amigotes, que yo no debo ser esclavo del mundo, que yo no debo ser esclavo de la fantasía, no debo ser esclavo de la moda, no debo ser esclavo de las tonterías del mundo. Que si yo debo ser esclavo, solamente del Señor. Que Él es mi único Señor a quien yo debo servir. ¿No es un ejemplo para la vida cristiana? Que me diga cualquier teólogo protestante, ¿no es un ejemplo de vida cristiana? ¿Habrá un ejemplo mejor que esa? He aquí la esclava del Señor. ¿Habrá un ejemplo mayor que ese? Válgame Dios. ¿Dónde está la inteligencia de los protestantes? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el conocer las Escrituras? He aquí la esclava del Señor. ¿Usted de qué es esclavo? ¿Del licor? ¿Del cigarro? ¿De la droga? ¿Del chimú? ¿Del sexo? ¿De la moda? ¿De los peinados? ¿De la grosería? ¿De los amigos? ¿De los juegos? ¿De qué es esclavo? ¿Del hombre con quien vive? ¿De la mujer con quien vive? ¿De quién es esclavo? ¿Del presidente? ¿De la oposición? ¿De quién es esclavo? El ejemplo es: he aquí la esclava del Señor. Pero mire la coherencia, la coherencia. Yo no puedo decir aquí está la esclava del Señor o el esclavo del Señor si no hago lo que Él dice. Coherencia. Hágase en mí según tu palabra. Coherencia. Si Él es mi Señor, yo hago lo que Él manda. ¿Acaso no está escrito en Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Escúchenlo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es el reclamo de Jesús?
Y los cristianos modernos no estamos siguiendo el ejemplo de la Virgen María que dijo, he aquí la esclava del Señor, con coherencia. Hágase en consecuencia según tu palabra, porque tú eres mi Señor, mande Señor. Y entonces Jesús dice, ahora hay cristianos que me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Esos son los protestantes, que dicen que Jesús es el Señor, pero Jesús dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. No lo hago. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Porque el pastor me dijo que no. Entonces, ¿para qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Confiesen sus pecados unos con otros. No, yo me confío directamente con Dios en la pata de un palo. Pero entonces, ¿por qué dice que Jesús es el Señor y por qué no hacen lo que Él les manda? A quienes ustedes le perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Jesús es mi Señor, pero entonces, ¿por qué no hacen lo que Él manda? A ver, díganme. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Por qué no hacen lo que Él manda? Cristianos, la Virgen María es el modelo ejemplar para nosotros. Si Jesús es el Señor y si nosotros somos sus esclavos, debemos tener coherencia, hacer lo que Él manda, lo que Él diga. Con razón la Virgen María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Lo enseñaba y lo practicaba. ¡Qué coherencia más grande! ¡Qué modelo ejemplar para todos los cristianos de todos los tiempos! ¿O no? Por eso el diablo odia a la Virgen María. Por eso los protestantes guiados por el diablo odian a la Virgen María, porque es el mejor retrato de un hombre, de una mujer de fe. Tan así es que el versículo 45 dice, escuchen lo que dice el versículo 45. Y bienaventurada. Bienaventurada. Y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿qué fue lo que ella creyó? La palabra del Señor, lo que se le había dicho de parte del Señor. Bienaventurada. Ese es el ejemplo que tenemos. Nosotros tenemos el ejemplo de la Virgen María porque queremos ser como ella, hacer lo que diga el Señor. Bienaventurada porque creyó lo que ha dicho el Señor. No se puede ser cristiano sin ese propósito de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que no se puede. Y no se puede ser cristiano sin ese modelo, sin ese ejemplo. ¿A quién quieren servir los protestantes? ¿A quién quieren seguir? Ahora voy a hacerle una radiografía a la Virgen María por dentro. Ya no de la mente, ahora del alma, del espíritu, de lo más profundo de su ser. 46. Entonces María dijo. Entonces María dijo. Radiografía del alma de la Virgen María. Engrandece mi alma. Ahí llegamos al alma, la radiografía. Otra vez. Engrandece mi alma. Llegamos al alma, a lo más profundo de la Virgen María. ¿Y qué hay en el alma? Otra vez. Engrandece mi alma. En el alma de María hay una alegría, un gozo, una admiración, una adoración a Dios. Engrandece mi alma al Señor. Hay una admiración, una adoración, una entrega total y absoluta al Señor desde el alma. Dígame, protestante, ¿no es un ejemplo para los cristianos? ¿Habrá un ejemplo más grande que ese? Dios mío santo, ¿en qué escuela estudiaron? ¿Quién les dio teología? ¿Quién les dio Biblia? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué? No estudiaron nada. Estaban en la cárcel porque mataron a cuantos y allá en la Biblia agarraron la Biblia y salieron de pastores a enseñar la Biblia. ¡Oh, no! Y agarraron unos tontos en la calle que lo llamaran pastor. Si no está en la Biblia, no me crean. Ojo, de la Biblia, Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. El alma. Y muy cerca del alma, el espíritu que se une al alma. Y mi espíritu. Radiografía del espíritu. Y mi espíritu. Vean el espíritu de la Virgen María, véanlo. Otra vez. Y mi espíritu
¿No les dice nada? ¿No es un ejemplo para nosotros? Con razón la Santa Madre Iglesia Católica la pone como ejemplo de vida cristiana. Con razón nos lo enseñan desde niños. Con razón amamos, respetamos, admiramos a esta mujer ejemplar. Tenemos una radiografía bíblica de su alma, de su espíritu. Y mi espíritu, otra vez. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Naguará. Ven el alma y el espíritu de la Virgen María, y mi espíritu se regocija, se extasía, se goza a lo máximo, a plenitud en Dios mi Salvador. Que no es un ejemplo de vida cristiana, que no es el mejor modelo que tenemos en la Biblia de vida cristiana. Tápenme la boca, protestantes. ¿Qué les pasa a los católicos que están ciegos y se dejan engañar de los protestantes? ¿Que no está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Y mi espíritu se alegra, se regocija, se extasía en Dios. ¡Qué bárbaro! Y viene la pregunta. Si la Virgen María es nuestro modelo y ejemplo de vida cristiana, tu espíritu y mi espíritu, ¿en qué se regocija? ¿En el alcohol? ¿En el chisme? ¿En la droga? ¿En la prostitución? ¿En el mundo? ¿En qué se regocija? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En la fama? ¿En qué se regocija tu espíritu? ¿Qué causa alegría y gozo en tu espíritu? ¿Por qué anda amargado o amargada todo el día? ¿Por qué no vive la alegría de los hijos de Dios? Decía un ateo, los cristianos deberían tener cara de más redimidos. Odio a los cristianos. Y los odio no porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. Odio a los cristianos. No porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. ¿Cuánto tiempo su espíritu se regocija en Dios su Salvador? ¿Cuánto tiempo es tu oración? 5 minutos. Ahí se regocija tu espíritu en el Señor. En 5 minutos. ¿En qué se regocija? ¿Cuánto tiempo es tu oración? Regocijarse en el Señor, extasiarse, Él conmigo y yo con Él. Él me mira y yo lo miro como dos enamorados. Qué rico. Extasiarse con Él. ¿Cuánto tiempo? Todavía no estás imitando a la Virgen María. Se extasía, se regocija en Dios, su Salvador. ¿Y qué verdad es tan grande que enseña la Virgen María? ¿Qué verdad es tan grande? Escuche, siga. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque ella no es soberbia, ella no es orgullosa. Ella es una sierva humilde que se abaja, que se humilla, que es capaz de aguantar, de soportar. ¿No vio cuando estaban matando a su hijo en la cruz? Que se cumplió lo de Simeón, una espada de dolor te traspasará el alma. ¿No se acuerdan de Lucas 2:35, tarea para la casa? Y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. María no fue soberbia, no fue orgullosa, fue humilde, no fue prepotente. Fue capaz de callar, fue capaz de soportar, incluso cuando le estaban matando a su hijo cruelmente, vilmente en la cruz, siendo inocente, dándole un ejemplo a las madres de Venezuela cuando hoy día le están matando a sus hijos. Cruelmente, vilmente, porque vuelve a suceder la misma historia de matar a los inocentes y las madres vuelven a sufrir. Pero la Virgen María dio un ejemplo: la humildad de su esclava. ¿Y por qué vivió la humildad esa esclava? Escuchen. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada
para todas las generaciones. Cuando uno vive el Evangelio, encarna la palabra, obedece lo que Dios manda y se hace esclavo del Señor, todas las generaciones le recordarán como bienaventurado, como santo. Ahí están los santos: San Pedro, San Pablo, San. Todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y entre las grandes cosas es tratar de vivir la humildad en medio de tanta soberbia en el mundo. Santo es su nombre. Reconozco, mire el ejemplo de la Virgen María. Santo es Dios. Y su misericordia es de generación en generación. Ella sabe cuán grande es la misericordia de Dios. Ella se deleita, disfruta de la misericordia de Dios, que es de generación en generación. A los que le temen. A los que le temen. Y aquí viene un poquito más del ejemplo de la Virgen María. Hizo proezas con su brazo. Pueblo de Venezuela, escuche lo que dice la Virgen María. Dios hizo proezas con su brazo. Él es capaz de hacer proezas con su brazo. ¿Se acuerda el versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 37? Para Dios no hay nada. Él hace proezas con su brazo. Creamos en Él, no bajemos la cabeza, no perdamos la esperanza. Él hace proezas con su brazo. Esparció Escuchen la promesa de Dios a través de la Virgen María. Esparció a los soberbios. Arriba hay un Dios que para abajo mira. Hay un justo juez. Y su palabra no puede fallar. Dice Mateo 24:35. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Tarea para la casa. Búsquenlo. ¿Otra vez? Esparció a los soberbios. Esparció a los soberbios. En el pensamiento de sus corazones. En la maldad que hay en sus pensamientos y en sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Superior a Él, nadie. Con Él no juega nadie. Pero eso sí, ¿qué tenemos que hacer? Como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pueblo de Venezuela, ¿por qué no hacemos lo mismo que la Virgen María? Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos.